un nuevo capítulo del podcast Inverso, el Evangelio sin filtro. Y para comenzar este capítulo, vamos a hacerlo pidiendo la presencia de Dios. Así que les invito a que podamos ponernos reverentes y orar. Querido Padre que está en el cielo, te agradecemos por este nuevo día que nos regalas, porque nos permites poder aprender de tu palabra y también compartirlo con las personas. Queremos pedir la presencia de tu Espíritu Santo para que todo lo que se hable aquí sea guiado por ti, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, y estamos contentos de poder estar de nuevo reunidos aquí. Y bueno, para comenzar, como siempre, como es costumbre, vamos a hacerlo con una pregunta. Y la pregunta dice así: si una persona viera tu vida esta última semana, ¿podría haber reflejado a Jesús? Es una pregunta como para cada uno, ¿cierto? Está Muy media personal. Muy personal. Cada uno tiene que responder, que está escuchando. Bueno, yo creo que siempre va a ser como el desafío tratar de reflejar a Jesús de la mejor forma, ¿cierto? Y esa es como que la carrera en la que estamos. Pero, pucha, ¿cómo saberlo, no? ¿Cómo saber la opinión de la persona que me Claro, o está viendo? sea, ¿qué recuerda la persona de la última vez que me vio o la última vez en la cual Que conversó interactuamos? conmigo. Si fue una conversación que fue correcta o no. Así que creo que depende de cada uno. Pero ahora miremoslo desde la perspectiva de Dios, ¿no? ¿Qué creerá Dios también de aquello? ¿Son dos paralelos o estoy muy enredando la pregunta? O sea, más que nada lo que voy, en la lección de esta semana habla acerca de compartir a Jesús. Así es, Y sí. una de las cosas que yo creo que es el reflejo claro de lo que uno puede compartir es tu forma de ser. Entonces, quizás muchas veces nuestra forma de ser no siempre es el mejor sermón, digamos, para las personas. De hecho, a mí me pasó en mi trabajo que, bueno, fue igual, no fue este año, que a una persona me dijo una persona Nunca pasó. Una persona X, cuando yo dije que era adventista o era cristiana, me dijo, no se nota. Y yo quedé así como con el corazón partido en dos. Y me hizo reflexionar bastante. Hace pensar ese tipo de situaciones. Que es fuerte que mi forma de ser no está reflejando la de una persona cristiana, ¿no? Cierto. ¿Qué tipo de, cómo se llama, testimonio estamos dando hoy? Claro, y esas situaciones son como que se reflejan o aparecen cuando, por así decirlo, menos control tenemos de la situación, ¿no? O los momentos en los que nos enojamos, o los momentos en los que tenemos que tomar una decisión rápidamente, o en los momentos en los que, pucha, se salió todo de control y ¡pah! Nos enojamos, claro. Y la persona se acuerda de eso. Y la lección hablaba como de un pastor que se enojaba en el tráfico, así como... Y después se encontró con la persona. Faltaba que se agarrara como nomás al pastor y listo, pero igual... Después la persona estaba en la iglesia, era una visita, era una amiga de Esperanza, va a la iglesia y era la ve al pastor que... No, pero es verdad, imagínate, nosotros tenemos cargos de iglesia y hagamos ciertas cosas. Exacto. En sábado, o que nos vean haciendo cosas que son fuera. Pues imagínate carreteando. Carreteando día viernes. No puede pasar eso. No, terrible. Es complejo. Reflexionemos. Bueno, y eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Y comienza con una historia de los discípulos, de Pedro y Juan, que a mí me gusta mucho ver una comparativa de ellos, porque cuando estuvieron con Jesús en la tierra, eran de una manera, pero luego que Jesús muere, resucita, asciende al cielo, y manda su Espíritu Santo, ellos cambiaron completamente su forma de ser. Sí. Y bueno, ahí hay un texto que está en Hechos capítulo 4, 20, que dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esas personas que, bueno, sobre todo Pedro más que nada, que en un punto de su vida, cuando le dijeron si era cristiano o si conocía a Jesús, no, yo ese no lo he visto. Y usted dice que con maldiciones niega que él conoce a Jesús. Ahora terrible. Que está en peligro su vida, su libertad, él dice: yo no me puedo callar lo que he visto y lo que he oído. Y predica a todo a los fariseos, a los saduceos, a todos los que eran del Sanedrín, sin miedo, e incluso perder su propia vida. ¿Cómo se produce este cambio de un miedo a me van a asociar con Jesús, y ahora no me importa, si tengo que morir por predicar este evangelio, no tengo ningún temor?
me llama bastante la atención eso, porque el Pedro en el tiempo de que Cristo, ¿cierto?, es crucificado, lo niega completamente. Y la Biblia habla de que volvieron como a ser como eran antes, o sea, volvió a pescar, volvió a hablar los garabatos que correspondía, porque habla así, Como buenos porque, pescadores. claro, como para demostrar que no conocía a Jesús, habló se tiró sus garabatos, habló cosas como que de alguien que no sé. Del viejo hombre, del viejo hombre. Claro, pero vemos a Pedro transformado ahí, porque igual por ahí sanó un cojo. Entonces vemos a alguien que realmente se fortaleció en la fe. De haber negado a Cristo, tuvo otra oportunidad de cambiar y ser nuevo y representar algo mejor de lo que era en ese momento. Y Claro. no era que antes no estuvieran con Jesús. No creo que haya sido eso, sino que igual hay una transformación que es progresiva en nuestra vida. No es que un día ya estoy con Jesús y el otro día voy a ser una persona con 2 alitas y que voy a hacer todo bien. Tampoco es así la vida cristiana y sería una mentira para todas las personas que me escuchan decir eso, porque muchas veces nosotros también nos equivocamos, actuamos mal así como los discípulos, pero lo importante es que hay un avanzar. Cuando uno tiene un encuentro real con Jesús, es imposible que uno se haya celular, no se puede. Cuando uno está con Dios, se nota. Y así también pasó con estos discípulos que después de todo lo que vivieron, tuvieron este encuentro con Jesús, recibieron el Espíritu Santo y ya no tenían miedo de predicar, de hablar este mensaje. Y ahí quizás pueda surgir inseguridad en nosotros cuando tenemos que compartir a Jesús. ¿Qué pasa si no sé tanto de la Biblia? Si me da vergüenza hablar. Y si me preguntan algo que yo no puedo responder. ¿Qué hago? Y ahí hay que tener cuidado con esta trampa. Porque esta es una trampa que enfoca las cosas a nosotros, a mis capacidades. Y cuando uno está compartiendo el mensaje no estamos solos. Porque el Espíritu Santo está con nosotros para poder saber qué tenemos que hablar. Para poder saber qué palabra decir. Sí, yo creo que allí siempre usamos la palabra valentía, ¿cierto? Ser valientes. Pero la lección nos menciona, o nos comenta, mejor dicho, que al momento de Pedro, Juan, dar ese testimonio, así como con un afán muy valiente, por así decirlo, estas personas son valientes, entonces yo tengo que ser muy valiente. Nosotros también pedimos valentía al Señor, eso es cierto, claro. Pero en la confusión aquí puede ser que ya, si tú no eres valiente, no tienes confianza en ti mismo, no tienes autoestima, no vas a poder ser un buen instrumento, pero eso no es cierto. La valentía de Pedro y Juan en estos momentos, en el momento de dar su testimonio, por así decirlo, no provino de su autoconfianza o su, por así decirlo, de la autosuficiencia del humano. No fue ese tipo de valentía que estamos acostumbrados a que nos digan, esa es la valentía que buscan. No, la valentía de ellos vino de haber pasado un tiempo con Jesús. Y esto nos devuelve, digamos, al título de la lección. Nosotros, para tener esas mismas capacidades o bueno, tener esa experiencia, lo que tenemos que hacer es tener una relación personal con Jesús. Y eso solo se logra buscando a Dios, buscándolo, por así decirlo, en privado, en la intimidad de nuestro hogar, de nuestras vidas. No es tanto, digamos, en resumen, ser yo el que voy a hacer todo y ser valiente, no, sino es que el tiempo que paso con Jesús me da ese tipo de valentía especial que Pedro y Juan sacaron en ese momento, en Hechos 4:20. Es importante saber que cuando uno pasa tiempo con Cristo, hay un cambio porque tú aceptas tu condición. A veces somos bien tercos porque queremos mantenernos y que todo lo que está a mi alrededor me acepte. Estamos en un tiempo en la cual queremos ser aceptados como somos, sí, pero no solamente solo físicamente, porque hablamos de yo estaré más pasado, más delgado, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la mentalidad que yo tengo o el tipo de cristianismo que yo creo o la manera en la cual creo como que son las cosas y en realidad pueden estar muy salidas de contexto, quiero que sean aceptados y no es así la situación, porque si no hay cambio, ¿de qué sirve Cristo si Cristo me cambia? Entonces no estoy reconociendo mi condición pecaminosa. Yo tengo un pecado, hay pecado en mí y necesito mantenerme en Cristo. Entonces está bien, yo tengo mis errores como ser humano, debo tener mis inclinaciones, pero ¿qué intento yo hacer? Es mantenerme con Cristo. Entonces en Hechos 1, y repitiendo esto, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis
poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. O sea, Sí. ¿qué estamos hablando acá? El Espíritu Santo. Como dijo la Ángel, vas a hacer este trabajo, pero esto me va a impulsar. O sea, no eres tú, estás permitiendo que el Espíritu entre en ti, porque aceptas a Cristo. Entonces ahí está la diferencia. Porque si yo digo, no voy a leer la Biblia, y en realidad yo voy a evangelizar mañana voy a hablar. Total, yo sé. Total, yo sé, me la sé de memoria. Cuando era chico, Sí. no sé, me enseñaron ahí en sala cuna, recuerdo algunas cosas. Y estamos mal en una Y capaz que esté sí. predicando tonterías que ni siquiera son de la Biblia. O puede que incluso lo haga desde la forma que yo creo, enojado, retando a las personas. Sí, voy a poner un parlante en la calle y voy a decir, todos ustedes se van a morir porque son pecadores, ojalá se van a morir pronto. Y eso no demuestra el amor de Cristo. No. Entonces ahí vamos a llegar a un punto donde realmente cómo es demostrar el amor de Cristo. ¿Por qué? Pues quiero recordar esto mismo, y este texto base, nuevamente, en Mateo 28, ¿cuál es nuestra misión? Que dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, nuestra misión es hacer discípulos, es demostrar, pero si yo no paso tiempo con Cristo, ¿qué voy a demostrar yo? ¿Qué voy a demostrar yo? Si ni siquiera tengo una experiencia con Él. ¿Habrá hecho algo el Señor en mi vida hoy? ¿Me habrá ayudado en, no sé, a pasar una situación difícil? ¿Me habrá ayudado a pasar contexto? ¿Y tengo yo algún testimonio que contarle a ustedes para ver que realmente Cristo existe? Porque si yo hablo de Cristo a una persona, está bien, no puedo ver a Cristo, ¿no? Pero el testimonio somos nosotros, esto está diciendo el texto. ¿Y qué testimonio tengo? No, en algún momento Dios me sanó, no sé, físicamente, espiritualmente, mentalmente, en alguna situación difícil que viví. ¿Debo tener yo alguna historia en mi vida que demuestre que estoy en Cristo? Vamos. Hay una idea importante que quiero enlazar dos ideas que me llamaron profundamente la atención en el estudio de esta semana, que tienen que ver con lo que decías tú y también con lo que decía el Quique, que el Quique hablaba de valentía. Y en la Biblia hay una palabra que en algunas versiones dice valentía, pero en otras versiones dice de nuevo. Por ejemplo, acá el versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pero calma ahí. Aquí habla que ese denuedo es una valentía que mostraba que ellos habían estado con Jesús. Y esta palabra se vuelve a repetir en el versículo 29, que dice, cuando ellos después vuelven donde estaban los otros creyentes y los creyentes hacen una oración, y en la oración dicen esto, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, que con toda valentía hablen tu palabra. Entonces esta valentía se la habían pedido a Dios, y Dios era el que le da esta valentía. Y acá quiero enlazarlo con otra idea, porque en el versículo 13 dice que ellos eran hombres del vulgo. O sea, en palabras de ahora, eran personas que no eran las más preparadas, de lo más común. No habían estudiado, digamos. Gente académica. No era gente académica, eran gente así que no sabía mucho, en el tema religioso no eran como, no sé, pues los saduceos, los fariseos, los escribas, que ellos desde pequeños se aprendían toda la Biblia, estaban en escuelas, tenían sus maestros, constantemente estaban ahí, tratando de estudiar más, viendo que podían relacionar. Entonces, aquí vemos que una persona quizás sin la preparación, entre comillas, o sin las capacidades también, entre comillas, cuando se pone en las manos de Dios, tiene todo eso, pero no porque venga de la misma persona, sino porque el Señor usa a las personas sencillas, usa a las personas incluso rechazadas para hacer grandes cosas, porque la clave no está en todas las capacidades que yo pueda tener, la clave está en cómo yo me dejo estar mi ser en las manos de Dios para depender completamente de Él. Y eso también lo hablaba el día lunes, cómo nosotros podemos depender de Dios y Dios usa personas comunes, como tú, como yo, como nosotros acá. Ustedes hacen un podcast, pero en realidad
gracias a Dios, Adiós, ¿no? gracias Por a Dios. misericordia de Claro. Dios, podemos estar acá Exacto. hablando de esto, compartiendo con ustedes. Pero cualquiera, si tú te dejas estar en las manos de Dios, créeme que Dios va a hacer grandes milagros. Incluso tú te vas a sorprender de lo que tú puedes lograr solamente por depender completamente de Dios. Así como estos discípulos, hombres así, es la palabra con F. ¿La digo o no la digo? No. Muy fuerte. Y ahora hace la palabra con C. No sé, Eran no, medio Puma. bueno, si no, Eran de la población. Eran de la del población. pueblo, del pueblo. Del pueblo, eso. Entonces, y ellos prediquen y 5.000 hombres dicen que se convirtieron por la palabra de estos hombres que no eran letrados. Que no eran letrados. Entonces, esto solamente es fruto del Espíritu Santo, de lo que Dios puede hacer en la vida de ellos. Entonces, lo que Dios quiere a nosotros, no busca nunca personas perfectas, porque, no sé, pues típico, que le piden a alguien hacer algo a un joven, ay no, pero es que me da vergüenza, ay no, pero es que yo no hablo bien, ay no, pero es que... Y que lo haga tal, que lo hace mejor que yo, que lo haga tal. Sí, o este lo hace mucho mejor, ¿cómo lo voy a hacer yo? Pues sí. Y el Señor, ¿a quién eligió para dirigir un pueblo? Un tartamudo. ¿A quién llamó para ser rey? A un simple pastor que era David. Y llamó para ser sus discípulos, no a los que se llaman de la Biblia, a los pescadores. Entonces, en realidad, mientras más incapaces nos sintamos para hacer una tarea, más el Señor puede hacer una obra grande en nosotros. Claro. Y hay un versículo que dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Si Dios busca testigos que reconozcan su dependencia de Él. No, a mí me llama la atención de que, bueno, en Hechos 4:31 habla de que estaban todos llenos del Espíritu Santo. Y la iglesia primitiva tenía esa característica de que a pesar de que no era tan académica, y bueno, habrá uno que otro judío por ahí que se habrá dado vuelta la chaqueta y quizá era más intelectual, así como Pablito, pero nuestro querido Pablito, pero aún así ellos le decían sí al llamado divino y dejaban sus planes personales de lado. Entonces, cuán importante igual es dejarse llevar por Dios. ¿Qué es lo que tiene Dios preparado para mí? A veces oramos, le pedimos al Señor, Dios, ¿qué tienes preparado para mí? ¿Para dónde quieres que vaya? ¿A dónde quieres que apoye? ¿Cuál es mi misión? Bueno, la misión es predicar, ¿no? Hacer discípulos. Pero ¿dónde? ¿Qué hago? Entonces, la iglesia por lo general estandarizamos a las personas, ¿no? El que tiene personalidad, el que predica y el que canta son las más máquinas de la iglesia, pero no es así. Eso es lo que hacen las personas que quieren como esconderse detrás de aquellos que sí hacen esa situación, pero no se trata de medirse quién es más espiritual por hacer tales cosas, sino que es abrir los ojos y decir, ¿qué puedo hacer para el Señor? Que puede atraer más personas a la iglesia, que puedan convertirse, no por lo que no porque lo que puedo demostrar así, y sorprender y esas cosas, sino por lo que Dios ha hecho en mí y yo mostrárselo a ellos. No, Dios me cambió, yo antes pasaba tales cosas en mi casa, mi familia discutía, pero cuando yo empecé a respetar el sábado, empecé a respetar las cosas que el Señor quiere, se calmó, ¿ya? Y muchas cosas en mi vida se han calmado gracias a que he sido fiel también a lo que Dios me pide, a pesar que a veces es doloroso y quiero hacer otras cosas, pero el seguirlo con constancia es el que hace cambiar. Entonces, si queremos ver que el Señor haga un milagro en mi vida, tengo que probarle. Y si no lo pruebo nunca, no voy a saber nunca para dónde me va a llevar el Señor. Entonces, salgamos de ese estándar, ese pensamiento estandarizado que tenemos de la iglesia, de como que estos son los pilares, ¿no? Y yo no voy a llegar a eso, no voy a alcanzar aquello. Hay que creerse igual el cuento en el cristianismo también, o sea, no solamente de lo que eres tú capaz de hacer, sino que eres cristiano y hijo de Dios. Todos somos que eso no te lleva al ego, pero ahí es distinto. Pero hazlo, reconócelo ante Dios y que te lleve lejos. Es importante lo que tú decías del testimonio. Y creo que una parte que también enfocaba la lección era cómo nosotros podemos compartir a Jesús. Y bueno, antes de que llegaras, conversamos con el Quique acerca del testimonio personal. Y realmente creo que es una parte importante para predicar, pero por sí solo tampoco... hay un momento en el que hay que hablar de Jesús, a eso llegamos la conclusión. Exacto, eso es conclusión, porque al final sí, mi testimonio predica, y es una predicación súper potente, pero si yo nunca hablo de Dios, si yo nunca predico el Evangelio que me dice la Biblia que tengo que predicar, ese testimonio queda
queda como en el aire, o sea, pasó. Queda un poco corto. Y ahí, bueno, la lección hablaba acerca de que el testimonio abre puertas, pero por medio de mis palabras yo puedo presentar a Jesús. Porque tampoco me sirve a mí hablar de Jesús súper bonito, ¿no? Jesús es amor, y después ahí en el colegio tratando mal a los niños, o tratando mal a mis colegas, o pelando, hablando con envidia. Entonces tienen que ser dos cosas que sean consecuentes, que vayan de la mano. Y como decía Fabián, igual es súper importante para poder compartir el mensaje, la oración. Señor, ¿cómo lo hago? Guíame, que tu Espíritu Santo me dirija. Porque no estamos solo en esto, y eso es lo bacán ya para ir cerrando la idea de la lección de esta semana, es que no estamos solo en esto. Jesús está con nosotros. Y sí, cuando nosotros hablemos de Jesús, va a haber oposición. Ha pasado. Porque Satanás no quiere que lo hagamos. Pero nosotros somos llamados a hacerlo. Ahora, si la persona escucha o no escucha, ya no depende de nosotros. Es una decisión. Va a depender de esa persona, porque la persona tiene libertad, ni siquiera Dios lo obliga. O sea, la lección dice, Dios no te obliga. Yo no puedo obligar a la otra persona. Eso va contra el carácter de Dios. Exactamente, y va contra el amor. Contra el amor. El amor no obliga. Entonces es importante que nosotros prediquemos. Ahora, si la persona lo toma o no, eso ya no es nuestra parte. El Espíritu Santo hará su obra en el corazón de las personas. Pero no calles, habla con tu testimonio, conversa con las personas. Ora. En las manos de Dios. Ora por ese momento. Y no te sientas mal si te rechazan. Porque la Biblia dice que va a pasar. Es inevitable. Claro. Recordemos lo que era apologética, porque era defender tus principios. O sea, cuando evangelizas igual tienes que seguir manteniendo tus principios. No tienes por qué adaptarte a lo que la persona, quizás las cosas del mundo que hace, tú también las hagas. Entonces es muy distinto el relacionarte de una amistad genuina, querer a que al final la otra persona te domine. Pues eso no es la idea, pues te estás entregando al mundo. Entonces la idea es defender, orar por ellos, ¿no? Pedir al Espíritu Santo que transforme a la persona. Y hay personas que te van a escuchar y hay personas que no lo van a hacer. Entonces tú tienes que seguir demostrando a Cristo en tu vida, sin importar lo que digan las personas, porque tú no tienes que hablar al Señor. El Señor no quiere estas cosas y el Señor sí quiere estas cosas. Nosotros podemos hablarle esto a las personas y cada uno acepta porque es una decisión. No podemos ser permisivos siempre, no podemos ser jóvenes así en juntas donde, aquí se acepta todo, no, vengan, ustedes, se acepta todo. No vamos a hablar de cosas que les van a molestar, no, la Biblia no es para eso. Todo lo que yo pueda leer acá va a chocar con cosas que a mí me gustan. Es como una espada de dos filos. Sí, pues para doble filo. Entonces, hablemosle siempre a las personas que Cristo quiere lo mejor para ti, pero generando un cambio. Así que es importante. Van a seguirte, otros te van a odiar, no van a querer ser más tu amigo, otros van a querer ser tus mejores amigos y llenarte del Espíritu del Señor. Para ya ir cerrando, acá lo importante es que Dios te puso a ti, tal como lo hizo con estos discípulos, personas que eran humildes, personas que eran del pueblo, personas que negaron incluso a Jesús antes, pero que cuando tuvieron una experiencia en la que fueron creciendo con Dios, hicieron grandes milagros y pudieron compartir con muchas personas el mensaje. Es potente lo que hizo la iglesia primitiva para poder evangelizar. Y nosotros tenemos tantas cosas, tantos medios para hacer y estamos tan dormidos, así que la invitación es acércate a Jesús. Porque si tú te acercas a Jesús, como decía el versículo que leímos al inicio, es imposible callar lo que has visto y oído. Así que los dejamos y nos vemos en un próximo capítulo del repaso de la lección. Chao. Chao.